¿Estarías dispuesto a pagar hasta 60.000 euros por un ecógrafo o más de 300 euros al mes en gasolina? Hoy voy a enseñarte los números reales para que puedas calcular si te compensa ser ecografista veterinario. Buenas a todos y bienvenidos a este primer podcast en el canal. Es la primera vez que me grabo para una especie de podcast. Como veis, el escenario está un poco montado como se puede. De hecho, esta no es la cámara que tenía pensado poner otra, pero bueno, tenía un cuadro incluso aquí arriba que no se va a ver. Es lo que hay, son gajes de montar todo esto un poco casero, iremos mejorando con el tiempo. Para quien no me conozca, este canal pues está creado por mí, soy Iván González, veterinario ecografista, me dedico ya a veterinaria desde hace más de 5 añitos y en concreto a lo que viene siendo la parte de la ecografía ya desde hace más de un año, que soy autónomo y que me dedico pues a ir de clínica en clínica haciendo ecografías. Es lo que me gusta, es lo que me apasiona, siempre pues le dediqué mucho tiempo al tema de la ecografía desde que ya casi que empecé. Siempre me gustó mucho y es una cosa que me llama pues bastante la atención. Y aquí estamos. Tengo una especie como de guión para un poco comentar lo de hoy, que hoy vamos a hablar de lo esencial que es cuánto cuesta ser ecografista. Porque claro, hay mucha gente que me pregunta, es de las preguntas que más recibo en la clínica en el día a día, que es, oye Iván, vale, pero ¿cuánto te vale el ecógrafo? ¿Cuánto te gastas en gasolina? Porque al fin y al cabo estoy todo el día en el coche. ¿Qué otros gastos hay? ¿Qué tal? Pues mira, he decidido, voy a hacer una especie de reunión de todo aquí mismo. Vamos a tener un podcast de, yo creo que aproximadamente durará 40 y pico minutos, una hora. Igual estoy diciendo esto y luego resulta que duró el doble, pero la intención es esa. Y pues vamos un poco a ello. Como digo, esto es un poco la presentación. Este canal es un poco friquismo de veterinaria a nivel extremo. Mi intención es hablar principalmente de ecografía, pero bueno, sí que es verdad que es muy probable que toquemos otros temas relacionados con la veterinaria. Mi intención es, a la larga al menos, acabar trayendo gente por aquí, pues otros veterinarios, para que nos comenten un poco sus especialidades, ya que como digo, yo me encargo de la ecografía, pero hay muchas otras especialidades en medicina veterinaria y bueno, esperemos un poco que todo vaya por ahí. Entonces, ¿por qué vamos a empezar? Vamos a empezar, como digo, por los gastos. Y vamos a dividirlo en una especie de 4 apartados que tengo por aquí la chuleta y que pues iré enseñando un poco por encima, que son un poco el gasto esencial, ¿vale? Que es el ecógrafo, lógicamente. Y es la formación previa, porque de nada te sirve tener ecógrafo si no sabes usarlo, lógicamente. Luego un poco los costes fijos mensuales, ¿vale? Es decir, el sí o sí que tengo que pagar cada mes o lo que me cuesta sí o sí cada mes. Luego ya nos metemos en un poco los variables, donde introducimos eso, la gasolina y ciertas cosas. Luego los invisibles, le he puesto un nombre así un poco chulo, cuando realmente son gastos que no sueles tener en cuenta o que, bueno, si te planificas sí, lógicamente, pero bueno, que no son gastos que te surjan así de primeras, porque de hecho he tenido conversaciones con compañeros de veterinaria de, oh Dios, hacer no sé cuántas ecografías, ganas X. Bueno, no es tan real porque hay ciertos costes que yo de la ecografía, lo que yo cobro en una clínica, obviamente no es lo que gano. Luego viene señor Hacienda y señor Seguridad Social y, bueno, Seguridad Social, bueno, ya me entendéis. Entonces, eso sería otro. Luego ya pues dar un poco el total. Voy a hacerlo tanto mensual como anual para que se entienda bastante bien. Como digo, ya llevo más de un año, entonces ya sé más o menos por dónde van los tiros. Y luego ya pues un poco que despedida, un poco hablando también de lo que viene siendo otros temas. Si me dejáis luego en comentarios pues un poco sobre qué hablar, encantado. Y vamos, como digo, a empezar. Y vamos a empezar por lo que vienen siendo costes que sí o sí necesitas, que son básicamente 3 cosillas. La formación, más formación y el ecógrafo. En verdad eran 2 cosas, pero ha cuadrado así. Vale, como digo, vamos a empezar por esta primera parte. Tengo aquí un poco la chuleta porque tengo los costes de cada cosilla, ¿vale? Y es que bueno, lo que es la formación, yo en su momento hice el posgrado de ecografía y ecocardiografía, ¿vale? De Improve. Me preguntó mucha gente, ¿merece la pena? ¿No merece la pena? A ver, realmente necesitas algo para empezar. Quiero decir, no puedes hacer o querer ser especialista en ecografía sin haber hecho ningún curso de ecografía. Ya puedes ir cogiendo cierta maña. Yo, de hecho, nunca lo haría recién salido de la carrera, ¿vale? Yo lo hice cuando llevaba 3 años, sí, 2 años y pico más o menos de experiencia ya de veterinario. Siempre me gustó, como digo, la ecografía y por lo tanto, pues bueno, es algo que me llamaba la atención, pero no podéis hacerlo de golpe o de primeras porque no tiene sentido, no os vais a enterar de mucho. Entonces, pues bueno, mi recomendación es, desde luego, no empezar. Vale, ese curso, vale, ese posgrado, en mi caso al menos valió, porque depende un poco cuando lo pilles o qué oferta pilles y tal, en mi caso valió unos 7.000 euros, ¿vale? Más o menos, porque hice tanto la parte de abdomen como la parte de cardio.
Si haces alguna por separado puedes ahorrar bastante dinero. Creo que valía 4.000 la de abdomen solo, 4.500 y luego pues esos 2.000 o 1.500 más si metías la de cardio. Yo, recomendación, en caso de que os guste la ecografía, coged de golpe todas porque es lo más recomendable. Sé que IFEBET tiene también otros cursos, como digo yo lo hice en Improve en Madrid, era semipresencial. Sé que luego hay cursos pues, de Novotec y todas estas cosas. Yo sí que tiraría por un posgrado, ¿vale? Tiraría por algo ya avanzado, un máster, un posgrado, algo del estilo. Pero bueno, yo es mi recomendación. Esos serían pues un poco los gastos seguros, ¿vale? Esos 7.000. Luego yo en mi caso hice el examen para certificarme con el PG-CERT, este como se le llame, de ultrasound, de ecografía, que valió el examen 950 euros. El puñetero examen, menos mal que lo aprobé, porque si no había que pagar más cuando repites. Pero bueno, yo he redondeado a 1.000 en el esquema, porque también lo otro vale un poco más de 7.000 y bueno, pues un poco para hacer números redondos, al fin y al cabo. Y vamos al otro gasto que sí o sí necesitas y es ¿de qué me sirve ahora tener la formación si no tengo un ecógrafo, ¿vale? Ecógrafos. Hay varias marcas. De hecho, hay uno de los podcasts que tengo pensado hacer sobre las diferentes marcas, sus diferencias, precios, estas cosas. A grosso modo, las tres marcas más conocidas, ¿vale? Siempre son Esaote, Mindray, General Electric. Son las tres marcas como más conocidas. Luego ahora está muy de moda Vino, que es el que yo cogí, spoiler. Samsung también está empezando a meterse por ahí y hay alguno más. Para que os hagáis una idea de la increíble diferencia de precios, ¿vale? Si os vais a, por ejemplo, no me acuerdo precios exactos de todos, pero bueno, igual el básico de General Electric estaba en torno a 20, más o menos 20.000, ¿vale? Mientras que si os vais a un ecógrafo de los más caros, al más... Tampoco creo incluso que compense la relación calidad-precio, desde luego, ¿vale? Porque este era desorbitado. Pero, por ejemplo, el más caro de Mindray ronda los 59.000 euros. 59.000 euros, ¿vale? O sea, 60.000 para redondear, que es una salvajada. Entonces, en mi caso en concreto, de todos los que fui, o de todos los que vi, mejor dicho, porque te los dejan para probar, te hacen demos, tal y cual. El que más me gustó, que relación calidad-precio yo creo que es el mejor que hay actualmente, ¿vale? Es el vino 8. Creo que ahora han sacado el vino 10, que es exactamente igual, con huella dactilar para desbloquearlo y con un color un poco rosáceo en vez del blanco que es el mío. Como digo, eso ya, pues cada uno el que más le guste, pero bueno. En mi caso valió, ¿vale? Chan, 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 28.500 euros. O sea, es mucho dinero. De hecho, creo que he puesto... sí, mira, puse 28.500, ¿vale? Es una barbaridad. De hecho, cuando la gente me pregunta cuánto valió tal, siempre me dicen la gracia de vale más que mi coche. Efectivamente, vale mucho más que mi coche. O sea, mi coche creo que valió como un tercio o un cuarto de lo que vale el ecógrafo. Pero bueno, es mi herramienta de trabajo y aquí entramos un poco en cómo lo pagué. Vale. Hablando con la asesoría, que es uno de los gastos que luego os comentaré y demás, cuando tú vas a trabajar con un aparato que vale un cierto dinero, como puede ser esto, que vale, como digo, casi 30.000 euros, que es una buena cifra, yo no tenía 30.000 euros, francamente. O sea, si me la cuenta el banco, ojalá, pero no era el caso. Y de hecho, fiscalmente, y luego para el tema de cómo desgrabas y demás, no es lo más o sea, no es lo más óptimo. Es igual que comprar una casa y dar de golpe los 150.000 euros que vale, no tiene sentido. Las hipotecas o ciertas financiaciones suelen ir bastante bien. Entonces, yo hablé con todos los bancos que hay, literalmente con todos, ¿vale? Y al final el que mejor me fue o con el que más acuerdo tuve fue con la banca, es con quien tengo lo que se llama leasing. ¿Qué es un leasing? ¿Vale? No es lo mismo que un renting, hay que diferenciarlo muy bien. Tú en un renting es como que alquilas el producto, ¿vale? Pero ese producto no es tuyo. Entonces, si yo por ejemplo hiciera un renting es pues como eso, alquilar un coche, lo tienes, lo devuelves, ¿vale? En cambio, un leasing, que ahora también está muy de moda en el tema de coches, de hecho, lo que haces es, vas pagando como un alquiler, se podría decir, que es como una cuantía exacta mensual, y al final de todo, ¿vale? De esas X meses que tú lo pongas, el ecógrafo es tuyo, no tienes que devolverlo. Obviamente, pues pagas intereses, como es lógico, pero como digo, no tenía yo 28.500 euros para soltar así del primer día, y menos cuando no había empezado ni siquiera con el trabajo en sí, ¿vale? Entonces, ¿cuánto di? Yo di unos 8.000 euros de entrada, ¿vale? Para bajar esa cantidad y pues ir quitándome parte. Hay que tener en cuenta que de estos 28.500 estoy incluyendo el IVA, ¿vale? Que luego buena parte de eso se desgrava. Por eso me interesa el tema del leasing, porque es una forma sencilla de saber cuánto hay de uno, cuánto hay de otro, en cuanto a gasto normal, en cuanto a
IVA que lo desgrabas y luego ya pues el tema de los intereses que ahí no desgrabas. Entonces pues eso, yo como digo di 8.000 euros de entrada, por lo tanto pues quedarían 20.500 que es lo que financié por leasing. ¿Cómo hice el leasing? Casi todos los leasing en tema de productos de veterinaria, porque es muy típico de productos de medicina, sobre todo en general, casi todos los leasing van a 48 meses, ¿vale? 48 meses a una cuantía, que ahora lo veréis por ahí porque tengo, como digo, el resumen, pero bueno, son 487 euros mensuales, ¿vale? Creo que lo he puesto esto exacto, ahora lo miraré, pero bueno, entre, ya te digo, 490, 487, la cuantía es siempre la misma, creo que son 487,35 creo que es, porque religiosamente cada día 17 del mes me pasa por el banco. Como digo, es la mejor forma o la forma más óptima de cara si vas a hacer algo y tú trabajar con esa máquina. Si algún día se da que lo cambio, pues probablemente haré otro leasing con otro ecógrafo. Los típicos rayos X que se compran en clínicas también se suelen hacer de esta forma y ahora casi todo es así. Ya llevo por suerte más de un año pagado, me queda ya poco y una vez me quite ese gasto, obviamente es un porcentaje de mi gasto importante, son casi 500 euros al mes, que oye, una vez se reduzca esto va a ser una maravilla. Entonces, este primer bloque, por así decirlo, vamos a ponerlo, mira, para que veáis por aquí. Así estamos. Ahí lo tenéis. Este primer bloque, como vemos por aquí, este sería un poco el resumen en el cual tenemos pues los 7.000 euros de la formación, que como digo, pues están ahí. Tenemos los 1.000 euros del examen, tenemos los 8.000 euros de la entrada y en total los 28.500, ¿vale? Esto, como digo, fue un pago único, ¿vale? Pone ahí lo del gasto anual, claro. Aquí, pues mira, son los 16.000 euros que me costó. Yo, por ejemplo, el tema del posgrado lo hice año y pico antes de aventurarme en esto, entonces realmente, aunque lo cuento como inversión y ahí pone como gasto anual o como quieras decirlo, no se incluiría dentro de ese año. Yo lo pagué creo que era en 2024 y esto empecé en 2025, por lo tanto, no, de hecho lo pagué en 2023, lo acabé en 2024, efectivamente, porque duró un año más o menos. Y luego en 2025 es cuando he empezado con todo esto. Lo he contado, como digo, como gasto inicial, pone ahí gasto anual, pero bueno, es un poco para que nos entendamos, son esos 16.000. El tema del leasing ahora entramos porque vamos a ir al segundo bloque, que es el tema de los gastos fijos, ¿vale? Entonces vamos ahora al segundo bloque. Volvemos a verme a mí en grande. Como decíamos, son los gastos fijos, ¿vale? ¿Qué incluimos dentro, como digo, de los gastos fijos? Dentro de los gastos fijos está el leasing, que ya hemos mencionado, que salvo que lo pagues de golpe de inicio todo el ecógrafo, que, a ver, no tiene mucho sentido fiscalmente, pero bueno, si tienes el dinero es tuyo, decídelo. Ese gasto no estaría, pero lo considero gasto fijo, porque como digo, este es mi ejemplo, al fin y al cabo. Luego tenemos la cuota de colegio, ¿vale? Casi todas las profesiones del estilo, en veterinaria, en verdad, da igual que seas autónomo, que hagas ecografías, que tal, si quieres ejercer no te queda otra que pagar el colegio. Es un gasto trimestral, pero bueno, lo he puesto o lo he calculado entre 3 para que sea mensual, ¿vale? No por otra cosa. Luego tenemos la señora cuota de autónomos, ¿vale? Que el primer año pues está mucho mejor y ahora que ya ha pasado un año ya no está tan bien. Pero bueno, daré tanto la realidad, ¿vale? De este primer año cuánto vale, que eso es una cosa fija. Cuando te das de alta autónomo el primer año pues es más barato. Luego ya depende un poco de lo que facturas. De la diferencia, para ser exactos, entre el neto y el... bueno, de lo que recibes, vamos, del neto. Entre el gasto y el ingreso. Y luego, como último gasto fijo, o bueno, como últimos gastos fijos, tenemos gestoría, ¿vale? Que ahora comentaré un poco el por qué yo creo que es recomendable hacerla, sobre todo al principio y sobre todo si estás con leasings y cosas del estilo. Y luego, pues bueno, puse software porque uso normalmente una IA para ayudarme un poco en general y ayudarme en el tema de los informes para redactarlo más rápido. Entonces, pues bueno, lo tengo ahí como un gasto fijo, ¿vale? Entonces, vamos a comentar. Vamos a empezar por, como digo, el leasing, ¿vale? Ya lo comenté un poco por antes, pero bueno, para ser exactos son... Mira, ahí puse 483, me equivoqué, por 4 eurazos, ¿vale? Son 487. Al hacerlo, pues, me valieron un poco las cifras. Da igual, son 10 euros al año, ¿vale? O 12 euros al año. Pero bueno, son 480 y pico, ¿vale? Euros mensuales. Es, de hecho, mi gasto más grande fijo que tengo, lógicamente. Pero bueno, es un gasto que le queda, tiene fecha de caducidad en 3 años, desaparece y el ecógrafo, si todo va normal, me va a durar más tiempo, ¿vale? Porque es bastante nuevo en cuanto a software, licencias, estas cosas, en cuanto a medidas y todo, pues puedo ir actualizándolo. Entonces, a priori, mi intención es que me duren más de ese año, o de esos 4 años, mejor dicho, de esos 48 meses para ser exactos, y pues en algún momento estos 500 euros, ¡pium!, desaparecen. Ojalá. Segundo gasto.
Como ya decíamos, tenemos la cuota colegial, ¿vale? Aquí en Asturias, porque esto va por comunidades, yo por ejemplo he trabajado también en la comunidad de Murcia, que era un pelín más cara, creo que eran 72. En León luego también rondaba los 70 y pico. En Pamplona, que sé de gente por allí, es más barata, ¿vale? Creo que vale como 40 euros, es bastante más barata. Pero bueno, aquí en Asturias vale 69 euritos, ¿vale? Lo he redondeado más o menos a 70. Entonces, bueno, esto es trimestral, como digo, es una cuota trimestral. Lo mismo, luego desgrabas este gasto en la renta porque es un gasto que se desgraba, pero bueno, que hay que pagar, ¿vale? Entonces más o menos quedará en unos 23 euros mensuales, que bueno, pues ahí están. En torno a 20 también está la IA que uso, ¿vale? En este caso es Claude, pero bueno, uso alguna más, pero no lo meto como gasto porque la uso a nivel personal, el chat GPT. Entonces, bueno, la que uso específicamente para el trabajo es Claude, porque bueno, creo que es la que mejor se integra en cuanto a gestión de meter dentro del ordenador y demás y ayudarme en muchas cosas, desde luego. Y luego, como digo, la última o el último gasto fijo mensual es el tema de la cuota de autónomos, ¿vale? Lo digo así porque la verdad es que duele, pero es lo que toca. Aquí en España el primer año pagas 89 euros al mes o una hora, ¿vale? Va variando porque es 88 con mucho, hace unos años creo que era 87, entonces pues bueno, va subiendo un poco, pero ponte en torno a 89, 90 euros al mes, ¿vale? Pero este es el primer año. Hablando con la gestoría, este gasto, si tú, por ejemplo, cuando pasa un año, sigues tu ingreso, o sea, tu beneficio, al fin y al cabo, tu ingreso menos gasto, está por debajo de lo que viene siendo el sueldo normal mínimo, ¿vale? El sueldo mínimo en España, tú todavía podrías alargar otro año este sueldo, o sea, esta cuota autónomo reducida, ¿vale? Es decir, podrías seguir pagando los 89 durante otro año. Sí que es verdad que obviamente cuando tú empiezas un negocio, tu objetivo es que o sea, tu ganancia sea más que el sueldo mínimo, al menos cuando tú te montas algo propio, ya que al fin y al cabo, pues lógicamente si no, tienes menos riesgo trabajando para otra persona, porque al fin y al cabo si vas a cobrar el sueldo mínimo, en este caso, mi opinión es que, pues lógicamente trabajando para otra persona te aseguras evitar los riesgos de si un mes no facturo una mierda, me voy al pozo, ¿vale? Para entendernos así un poco bien. Está pasando una moto. Pero bueno, como digo, ¿cuánto voy a pagar ahora? ¿Cuánto estoy empezando a pagar ahora ya que ha pasado el año? Vale, esto lo depende o va como por ratios en función de, como digo, el beneficio, ¿vale? Tienes que decirlo aproximado, porque ¿qué pasa? Tú, por ejemplo, puedes decir, ah, no, yo este mes o este año todavía no llego al sueldo mínimo, entonces voy a seguir en 90 euritos, ¿vale? Hay un detalle muy importante a tener en cuenta y es que Hacienda, cuando pasa el año entero, te dice, vale, vamos a ver, y tú resulta que en verdad, en vez de 1000 euros, por decir una cifra redonda, creo que son 1300 ahora mismo el sueldo mínimo, pero bueno, en vez de 1000 euros, por decir algo, has ganado 1500, ¿vale? Ellos efectivamente te han estado cobrando 90 euros solito, ¿vale? Es decir, oh, no hay ningún problema, pero cuando regularizan todo, te hacen pagar la diferencia desde que pues has empezado a ganar más de ese sueldo mínimo, ¿vale? O sea que me habló en su momento la asesoría y les dije, oye, sí, estoy ganando más, tal y cual, ¿en qué ratio nos metemos? Porque en función de cuánto ganes, pues empiezas, creo que la cuota mínima son 200 y pico más o menos y va pues subiendo para arriba en rangos bastante rápidos de subida, la verdad, hasta creo que es el máximo 600 y algo en España. Entonces, pues bueno, les pregunté un poco cómo vamos, hemos ajustado y yo ahora voy a pagar, que es lo que he puesto por aquí, 400 euritos, ¿vale? Creo que es 401 para ser exactos mi rango de beneficio, ¿vale? Actualmente es lo que hemos calculado, como digo, que va a ser un aproximado, al menos ahora, en función de lo que estoy ganando estos últimos meses. Si por lo que sea, yo qué sé, en verano ahora, cae en picado la cantidad de ecografías que se hacen, estoy 2 meses que no facturo nada y demás, yo puedo hablar con ellos, me lo pueden bajar y no hay ningún problema, pero también puede pasar lo contrario, que yo ahora de repente empiezo a facturar el doble de lo que estoy facturando y como no les avise, es probable que a final de año Hacienda venga y diga, o sea, la Seguridad Social venga y diga, amigo, te has pasado para abajo, tienes que regularizar, tienes que pagarme la diferencia. Y pues se paga, y ya está, es lo que hay. Amigos, es lo que toca. Y en mi caso, como digo, también tengo una asesoría. Yo cogí una asesoría de Gijón, ¿vale? Saludos a Meana. Estoy encantado con ellos, la verdad. Si tenéis alguna cosilla por aquí, por Asturias. Creo que también hacen online, pero bueno, por Asturias. Meana Asesores se llama. La verdad es que una maravilla. Hablé, como digo, porque yo para estas cosas soy bastante de hablar con muchos sitios. Hablé con bastantes asesorías de por aquí. Fue la que más confianza me dio, la que más con la que más a gusto me sentí, ¿vale? Los que más me están ayudando, porque les he hablado muchísimas veces para diferentes temas, incluso luego ya me llevaron la renta personal, me ayudaron con un tema del piso en el que estoy ahora y demás, entonces pues bueno, la verdad es que me he encantado con ellas, como digo.
Y a nivel de gasto son unos 86 euritos mensuales, ¿no? Sí, vale, 86 euritos mensuales. Como digo, esta parte obviamente tú puedes hacerla sola con gestores de facturas y cosas del estilo, como puede ser, creo que hay uno que se llama Odoo o algo del estilo, que es bastante conocido ahora porque casi todos los podcasts lo hacen de publicidad. Hay muchos más, ¿vale? Gestores o programas que lo puedes hacer. Con Kipu creo que lo puedes hacer tú también solo, las facturas y todas las cosas. ¿Dónde está el problema? Vale, si tú, por ejemplo, únicamente pues vas a hacer facturas y no tienes ninguna otra cosa, yo podría perfectamente hacer las facturas. Como digo, por ejemplo, tengo una amiga que es abogada y ella simplemente hace facturas, como digo, de X servicio y por lo tanto no tiene ningún programa. Creo que le vale como 12 euros al mes, lo que es un programa estándar de facturación, y con eso sale. Y oye, pues le va muy bien, la verdad, no tiene ningún problema. ¿Cuál es la cosa? En mi caso en concreto, tengo lo del leasing. Empecé pues negociando con el tema de los bancos bastante por el tema de intentar ajustar el leasing, estas cosas. Entonces, todo el papeleo que requería el leasing, junto con papeleos de ahora de los cursos y demás que no son tan fáciles de meter porque estoy haciendo algún curso en Latinoamérica a nivel online y al ser otro tipo de pago, otro tipo de moneda, no es tan fácil meterlo, ¿vale? Y sobre todo por yo quedarme tranquilo a nivel mental, yo, mira, prefería pagar esta cantidad, asegurarme enviándole todo, que ellas son las que lo hacen bien, ¿vale? Sobre todo, como digo, al principio ahora dándome de alta, de autónomo en su momento, metiéndolo de lease y metiendo todo, pues mira, me quedo más tranquilo si lo hago de esta forma, ¿vale? Yo que sé, cada uno tiene sus cosas, yo pues me quedo más tranquilo. ¿Es un gasto que podría bajar? Yo creo que sí, yo creo que ahora que ya todo va más rodado podría incluso pensar en hacerlo como digo, como hace pues eso mi amiga del tema de la abogada, que es simplemente pues haciendo las facturas a nivel personal yo, pero bueno, todavía no me veo con esa capacidad, ¿vale? No os voy a engañar, yo creo que prefiero seguir así, de momento pues es un gasto que puedo asumir y que por lo tanto me deja mucho más tranquilo. Entonces, pues bueno, es un gasto fijo, como digo, quizá no es el gasto fijo más esencial del mundo, pero ahí está. Entonces, vamos a enseñar el resumencillo de este segundo bloque, que lo tengo por aquí. Vamos así, y liberamos esta segunda imagen, y como veis por ahí, pues es básicamente esto, ¿vale? Tenemos los 401 euros de la cuota de autónomos nueva, ¿vale? Lo he calculado ahora ya mensual con esta cuota, ¿vale? Este primer año, como digo, pues habría que bajar bastante porque no es el primer año realista, lo que he puesto es el primer año a partir de ahora, ¿vale? Que ya estoy pagando esto. Pero bueno, habría que bajar un cuanto si contáramos esos 90 euros en vez de 400. Hay que bajar 3.600 euros para ser exactos, que son 12 meses, 300 euritos al mes. Pero bueno, para que pongamos la realidad que es ahora. Luego tenemos, como digo, el tema del leasing que veis por ahí. Tenemos aproximadamente los 70 trimestrales del colegio, tenemos los 86 de Meana y tenemos los 20 del otro. Lo que da un total aproximado mensual de unos 1.013, ¿vale? 1.015, como queramos un poco redondear. Lo cual a nivel anual pues son 12.160 euritos de gastos fijos, ¿vale? O sea, esto es sí o sí. Aquí obviamente ahora como digo incluye el ecógrafo, antes metí la entrada y metí la formación que son otros 8.000 euritos, llevaremos unos 20 más o menos con la tontería. Pero estos son gastos que sí o sí yo tengo que pagar al año, ¿vale? O sea, aquí no me queda otra. Lógicamente el leasing tengo que pagarlo, lógicamente la cuota autónoma hay que pagar. Podría quitarme Claude, pero me ayuda una barbaridad, no tendría sentido quitarlo. Meana lo mismo, podría hasta cierto punto quitarlo, pero me ayudan, la verdad, la asesoría. Y luego el tema del colegio que no se puede quitar. Así que bueno, gastos, como digo, fijos. Vamos ahora con el tercer bloque, que viene siendo, vamos por aquí, increíble transición otra vez, y nos vamos a meter ya con los gastos variables, ¿vale? Gastos variables. En gastos variables metemos todo. He metido en estos gastos variables el seguro del ecógrafo, más que nada porque es un gasto que si todo va normal, durante los años que estás con el leasing te obligan a X seguro, ¿vale? O sea, no te dan como opción a elegir. Entonces ahora mismo podría considerarlo un gasto fijo hasta que cumpla lo del leasing, pero luego puedes negociar y puedes buscar otros que te salgan mejor, la verdad. Entonces, pues bueno, lo tengo como gasto variable porque de aquí a no mucho tiempo puedo negociar y puedo cambiar las condiciones de dicho seguro, ¿vale? Pero podría ser fijo perfectamente. Como digo, el combustible sería lógicamente el más estándar. Luego meteríamos materiales que utilizo. La verdad es que por suerte para el tema de la ecografía no necesito mucho material. O sea, necesito lo estándar y básico, que viene siendo pues, bueno, ahora hablaremos, pero gel, agujas para pinchar y portas, ¿vale? Poco más necesito, guantes en algún caso y cosas así, pero muy pocas cosas. Tengo como gasto variable la web, ¿vale? ¿Por qué? Porque uso, bueno, tengo mi página web, ecografiabet.es. Entonces, pues lo que es el dominio, el hosting, todo esto vale dinero.
Lo pongo en variable porque cada año, si tú vas intentando hacer un poco la pirula, yo la tengo con Hostinger, ¿vale? Y con ellos, pues si tú haces un poco la pirula, puedes negociar o puedes cancelar un poco antes, te hacen como descuentos, te lo ponen al 50%, entonces pues realmente es un gasto fijo, pero como varía tanto en función de cuando lo renueves, lo he metido como gasto variable, ¿vale? No os voy a engañar, pero bueno, tanto este como el seguro podrían considerarse igualmente gastos fijos, pero así pues queda un poco más dividido en bloque y queda bastante más elegante todo, ¿vale? Luego tenemos un poco el contenido de esto, ¿vale? O sea, esto lo he metido como un gasto variable, como puede ser el micro que estoy utilizando aquí, como puede ser el foco que tengo por ahí, la cámara que ahora estoy con el móvil, pero tengo una cámara, un poco todo, ¿vale? Incluso podría meter el ordenador, porque realmente cambié de ordenador cuando todo esto, y es el que uso para todo lo mío, o sea, solo lo uso literalmente para trabajar. Entonces, pues bueno, yo tenía Mac, he mantenido Mac, no lo he querido meter como gasto, porque bueno, es un gasto que va a ser una vez en todo el tiempo, entonces es variable, sí, pero bueno, me valió 1800 más o menos, cogí el MacBook M5, ¿vale? Pro, una compra magnífica, la verdad, va increíble. Ahora que estoy un poco metiéndome en el mundo también de editar, de hacer vídeos, estas cosas, me ayuda mucho porque de cara a marca personal expandirme, ¿vale? Por así decirlo. Pero bueno, me ayuda mucho. La verdad, encantado con el Mac. Es un gasto, como digo, no lo voy a incluir como tal en lo que es el PDF. Pero bueno, que lo uso para todos. Al fin y al cabo yo tenía un Mac de antes, de 2015, que compré justo antes de entrar a la universidad y pues había que actualizar y no quedaba otra que hacerlo. Y así ha sido. Se podría añadir esos 1800, se podrían quitar, aquí ya cada uno que lo juzgue. Normalmente pasa un poco como con el ecógrafo, ¿vale? Tú lo pagas, pero luego te prorratea el gasto. O sea, tú puedes deducirte el gasto del ordenador, porque como digo, es lo que uso para trabajar, lógicamente, pero lo prorrateas, no es que tú de repente ese trimestre vayas a pagar mucho menos de lo que luego veremos que son impuestos, ¿vale? Luego, por último, el coche. El coche se consideraría un gasto variable en cuanto a mantenimiento y todo, pero aquí hay un detalle muy bonito en España, ¿vale? Que hablaremos ahora mismo. Entonces, vamos a ir gasto a gasto. Empezamos por el tema del combustible. Aquí he hecho un poco una media. Lógicamente al principio, cuando empecé el servicio, yo hacía muchos menos viajes porque todavía no tenía apenas ecografías, ¿vale? Y por lo tanto, pues es lógico que gastaba muy poco. No obstante, he puesto lo que ya es una media real, ¿vale? De lo que estoy gastando últimamente, lo cual ronda los 200 pavinis mensuales, ¿vale? Una media entre 140, 250, 260, he puesto 200 para redondear. Aquí es muy variable porque depende del coche que tengas, claro. Yo, por ejemplo, tengo un Peugeot 208 que eso no hace nada, o sea, no chupa nada de gasolina, ¿vale? Es terrorífico lo poco que gasta. Pero en cambio, por ejemplo, si tuvieras, yo que sé, un Mazda de gasolina, que también lo he usado a veces para ello porque lo tiene mi pareja, si tú, por ejemplo, tienes un Mazda, el Mazda chupa, que eso es terrible. Intento evitarlo, salvo que sea un viaje cercano, porque es terrible la gasolina que gasta, ¿vale? Y en España la gasolina, si tú no tienes un coche dedicado solo para eso, ¿vale? Es decir, si yo no me compro un coche adrede para mi servicio, que solo uso para el servicio, con rótulos y demás, no puedes meter el gasto del coche, no puedes meter ni mantenimiento, ni TV, ni nada, e incluso no puedes desgrabártelo como gasto la gasolina. O sea, solo puedes desgravar un 50% del IVA de la gasolina, lo que es un ridícula cantidad de dinero. Y por lo que tengo entendido y me comentó la asesoría, ahora están vigilando bastante esto. Entonces, si estás intentando pensar en hacer la pirula, ten cuidado con lo que haces. El gasto del coche tienes que tener mucho cuidado si quieres justificarlo, ¿vale? Siguiente, como digo, el seguro del ecógrafo. Lo he puesto como variable, pero bueno, podría ser perfectamente un gasto fijo, ¿vale? De hecho, debería ser más fijo que variable, en verdad, pero bueno, da igual, es como digo, como lo voy a cambiar en unos años, pues bueno. En mi caso son estos 4 primeros años 360 euros al año, ¿vale? Me incluye robo, me incluye pues que se rompa y te lo obliga el banco porque lógicamente si te están haciendo un leasing de un producto el cual no tiene seguro y se puede romper o pues lo pueden robar, no tendría mucho seguro, entonces es lógico que te obliguen, ¿vale? Pues eso, el segurito del ecógrafo, luego material fungible. Aquí la verdad es que lo he puesto anual porque yo gasto muy poco, como digo, en material fungible. He puesto unos 200, 215 euros. La realidad es que más o menos entre, sobre todo, portas y agujas, que es lo que más gasto de punciones y demás, yo estimo que gasto 15 euros quizá mensuales, algo del estilo, pero bueno, he redondeado, como digo, con gel, que gel compro un bote grande, creo que vale como 10, 15 euros, un bote así de 5 litros. Y pues ya es que literalmente me vale para mucho tiempo, ¿vale? Es un coñazo absoluto recargarlo, pero bueno, es lo que hay. Pero como digo, a priori, pues es un gasto aproximado. He puesto 215, un poco haciendo la media, porque yo tengo todos los gastos apuntados de este año y pues es un poco la media que he gastado este año en eso, ¿vale? No, es la forma más sencilla de hacerlo.
Luego, web y dominio, como decía antes, en torno a 115 euritos más o menos anuales. La web, por ejemplo, el primer año me salió mucho más barata porque la primera vez que te haces, yo la tengo con Hostinger, como decía, y la primera vez que la haces es mucho más sencillo, te vale mucho menos. Esta renovación me ha salido más cara, pero también me he comprado el dominio .com y lo redirijo al .es para que pues tener ambos, ¿vale? De ecografía BET, que oye, es un muy buen dominio, por cierto, el que conseguí ahí. Luego tenemos peajes y aparcamientos, ¿verdad? Que lo metí como dentro del coche. Aquí es muy variable. O sea, de hecho, sin factura como tal, tú las zonas azules ni siquiera puedes desgravarlas solo con el ticket, ¿vale? Necesitas que tengas una factura buena. Yo normalmente, pues casi todas las clínicas a las que voy por suerte no pago zona azul, ¿vale? O bien tienen una plaza delante y paramos ahí, o bien directamente pues es zona gris normal y corriente. Sí que hay alguna en Avilés y alguna en Gijón que tengo que pagar zona azul porque no me queda otra. Pero bueno, es un gasto irrisorio, la verdad, porque para el poco rato que estoy haciendo las ecografías y todo, pues sí, como digo, es un gasto que he puesto aquí, parking y demás, pero ni siquiera he puesto cifra como tal, o sea, para que os hagáis una idea, en la suma, efectivamente no lo he puesto como cifra. Entonces, bueno. Contenido de esto que espero, o sea, equipo, que espero gastar solo una vez en mucho tiempo, con foco, micro y estas cosas. Más o menos he rondado los 100 euritos, ¿vale? Este año, que es un poco lo que he invertido básico. Este micro es más caro, en verdad esto creo que fue, diría más bien 150 en total, pero bueno, he puesto 100 por redondear, como digo, he tirado un poco a lo bajo en todos los gastos, relativamente por cerrar un poco todo más a lo bajo, pero bueno, es aproximado, ¿vale? Como digo, esto espero que dure bastante. Mi intención es hacer un fondo mejor por atrás. Lo que pasa es que al grabar con el móvil, como que hace más zoom en la imagen, y yo tenía un cuadro que estaría ahí arriba, pero que no se ve. Así que pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Y luego, como digo, el coste del coche, que bueno, pues nada. Vamos un poco a, como antes, ver por aquí el resumen. Vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí. Y aquí lo tenemos, ¿vale? En total nos dan un gasto mensual aproximado, si todo lo dividimos entre 12, de unos 279 euritos al mes, ¿vale? 280, 279, como digo, es un gasto variable, entonces este sí que depende mucho al mes, sobre todo no ya el tema del ecógrafo, que eso es fijo, sino el tema de fungibles, depende del mes que compre, porque no compro todos los meses, pues lógicamente son gasto mayores. La gasolina es el que más variable es, ¿vale? Entonces, pues bueno, si vas así haciendo un poco media de todo, como digo, te salen más o menos unos 3.350 anuales, que no es poco, pero bueno, pues ahí estamos. Em, es bastante, de hecho. Ahora que lo veo así, no había hecho el cálculo de cuánto gastaba en gasolina, lo estoy mirando aquí abajo a la derecha, por eso no os miro a vosotros. Es dinerito, duele un poco, pero es lo que hay. Es un gasto que, como digo, pues cuanta más gasolina gasta hasta cierto punto es bueno porque implica que estoy haciendo más ecografías. Sí que es verdad que de cara a si tenéis pensado hacer esto en el futuro vosotros, alguien que pues, os guste la ecografía, os guste el servicio ambulante en general, ¿vale? Al principio te tiras a todo, quiero decir, al principio te llaman a tomar por culo y tienes que ir porque es la única clínica que te llama. Vas cuando a ellos más les interesa y todo. A la larga, como ya estoy empezando a hacer por suerte y demás, agrupas, ¿vale? Yo, por ejemplo, antes iba a un sitio que estaba pues ahora y pico, ¿vale? Bueno, voy a varios que están ahora y algo. Antes iba, como digo, por una ecografía, iba casi que me decían necesito y voy ya, ¿vale? Ahora, por suerte, pues esto ha cambiado. Sigo intentando ayudar y sigo intentando ir siempre que puedo, pero ya ahora ya les comento un poco pues que lógicamente requiero cierto número, intentar meter alguna más, pago por desplazamiento, cosas del estilo que, como digo, pues hay que darle importancia al tiempo, ¿vale? Hay que darle importancia no solo de decir, joder, dedico tiempo a esto, tal, no sé qué, no, económica al fin y al cabo. El tiempo vale dinero si en lo que tú estás viajando a un sitio que está a hora y media, por decirte algo. Resulta que te llama una clínica que tenías a 10 minutos y has rechazado la de 10 minutos por culpa de ir a hacer una a un sitio que está a una hora y media. Lógicamente el precio o el coste por hora es ridículo lo que pierdes y aparte sumas gasolina. Entonces, pues bueno, siempre hay que tener muy en cuenta todas estas cositas. Entonces, una vez visto este gasto anual y sumado a todo lo anterior, vamos al siguiente bloque que vamos a cambiar por aquí otra vez la escena. Otra vez por aquí en grande y ahora nos vamos al siguiente que vienen siendo los, yo he denominado gastos invisibles. ¿Qué significan gastos invisibles? Vale, cuando tú haces todo esto, ¿vale? Cuando tú te metes en todo esto,
empieza a entrar dinero en la cuenta. Supongo que esto pasa, lógicamente, con todas las profesiones que tienen IVA, con todas las profesiones que tienen IRPF y todas estas cosas. Y si tú lo planificas bien, este gasto, primero que os voy a comentar, es una tontería, ¿vale? No os voy a engañar. Porque si tú lo planificas bien, lo normal es que sepas que esa parte no es tuya. Pero conozco gente que tiene, que son autónomos, ¿vale? Y que al principio tú ves entrar dinero en el banco, yo que sé, cobras 100 euros por X, ¿vale? Pero de esos 100 euros en veterinaria, que por cierto, pequeño inciso, por favor, bajad el IVA ya de veterinaria, ya no por mí ni por las clínicas, que lógicamente sí, sino por la salud de los animales, ¿vale? Querían bajarlo al 10%, esperemos que al menos así. En humana, por ejemplo, no hay IVA, ¿vale? Conozco unas gente dentistas y cosas de estilo y no hay IVA en sus productos. Por Dios, en veterinaria que siga habiendo un 21% en animales es tristísimo. Pero bueno, volviendo un poco al tema. Como digo, un 21% de la base es IVA, ¿vale? De esos 100 euros. Y luego, lógicamente, el IRPF, que depende un poco, el primer año es más bajo, depende un poco del tipo de actividad que metas. Yo, por ejemplo, soy de actividad, creo que se llama empresarial, el cual creo que tengo que pagar más o menos un 20% de la diferencia entre, estoy así calculándolo, entre el ingreso y el gasto, ¿vale? O sea, de mi neto más o menos un 20% es IRPF, que es una barbaridad también, pero bueno, también depende de lo que factures y luego va subiendo para arriba hasta creo que se llega, pues los típicos youtubers y cosas del estilo, y gente con mucho dinero, lógicamente, a casi un 50% creo que es. Entonces, de los 100 que tú ingresas, si tú en tu mente es espectacular y estás gastando todo lo que ingresas, esos 100 no son tuyos. Quiero decir, de esos 100 hay una buena parte que no tienen nada que ver contigo y que cada trimestre va a venir la señora Seguridad Social, o sea, sí, va a venir Hacienda, va a venir todo eso y te va a decir, oye, hazme los dos modelos que hay que hacer, creo que es el 130 y el no sé qué, y los tienes que hacer y hay que pagar. Entonces, como digo, es un gasto invisible porque tú no te vas dando cuenta de que eso mes a mes te lo están, o sea, los tienes ahí en la cuenta y parece tuyo, pero no es realmente tuyo. Entonces por eso lo he metido como gasto invisible, para hacer la gracia de llamarlo así a este bloque, no os voy a engañar. Luego, un gasto que normalmente la gente no ve, ¿vale? Lo podría haber metido en gasto variable, pero me gusta más meterlo en esta zona y es la formación, ¿vale? Sí, yo hice un curso al principio, el posgrado, 8.000 euros, tal y cual. Sí, lógicamente, pero es que hay que seguir formándose. Quiero decir, yo con ese posgrado aprendí X, luego estuve tiempo haciendo ecografías pues en clínicas normales donde trabajaba y luego ya me aventuré en esto, pero esto no quiere decir que haya gente muchísimo más lista que yo, muchísimo mejor en ecografía, siempre va a haber alguien mejor que tú y del que aprender, al fin y al cabo. Entonces, pues obviamente la formación continua y todas estas cosas en ramas de la salud es esencial. Yo este año, por ejemplo, en lo que va de año, ni siquiera voy a incluir julio y demás del año pasado, ¿vale? En lo que va de año, es decir, desde enero hasta ahora, porque es lo que he mirado, llevo más o menos unos 1.500 euritos, ¿vale? Esto incluye un curso que me he pagado de musculoesquelética, incluye un par de abdomen de Doppler, incluye el último, que todavía no lo sumé ahí porque si no daría bastante más, pero bueno, en octubre ya he pagado realmente un curso de octubre de también musculoesquelética, porque si todo va normal, musculoesquelética ya a final de verano empiezo a dar el servicio, así que bueno, si estáis interesados podéis contactarme. Y como digo, pues es un gasto que hay que hacer. O sea, lo he metido en invisible porque la gente muchas veces no valora o no ve que nosotros nos seguimos formando, ¿vale? Que no me sirve de nada haber hecho un posgrado hace 3 años y hacer ecografías en el día a día si nunca he sabido llegar al páncreas y nunca sabré llegar en la vida porque no lo he estudiado, ¿vale? Entonces, recomendación, obviamente, y casi que obligatorio, debería ser un gasto fijo prácticamente. Tema de formación, pero como es muy variable en cuanto a qué hago, qué cursos salen sobre todo, pues eso, lo he metido como invisible porque me ha hecho gracia el meterlo de un coste que la gente no suele valorar o que no suele ver y que es bastante. O sea, al fin y al cabo, ya te digo, si esto hiciéramos a nivel mensual, que no lo he puesto en este caso, pero si esto hiciéramos a nivel mensual, es un gasto muy elevado, ¿vale? Luego, pam, 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 pam. Sí, bueno, el desgaste profesional he puesto aquí también, como luego veréis el PDF, la verdad es que me he explayado ahí. Desgaste profesional es lo que os digo, muchas veces no se tiene en cuenta, sobre todo en trabajos ambulantes, ¿no? El tiempo, al fin y al cabo, que estás hasta el sitio. Yo hay días que me paso 6 7 horas en coche entre idas, vueltas y tal y cual. Pues bueno, eso y a nivel mental, luego llegar a casa, hacer los informes, como digo,
Si solo fuera, por ejemplo, la parte de ecografía, o sea, lo que es hacer la ecografía en sí, mi trabajo sería muchísimo más sencillo. Pero luego toda la parte de informe son muchas horas que yo le dedico fuera de lo que es que la gente no ve, ¿vale? Porque yo, pues, me suelo currar mucho los informes, hago textos bastante detallados y todo de todo lo que voy viendo. Y es un gasto que muchas veces no se suele valorar, por así decirlo, un gasto de tiempo, al fin y al cabo, un desgaste en cuanto a trabajo, que acabo muchas veces a las tantas de la mañana, madrugo a las 5 de la mañana para hacer los informes y enviarlos en un plazo adecuado, ¿vale? Me encanta porque, o sea, quiero decir, a mí me gusta lo que hago, me encanta la ecografía, me encanta todo esto, pero bueno, es un desgaste y un gasto invisible. Al fin y al cabo, nadie ve que yo me levanto a las 5 de la mañana, o nadie ve que me acuesto a las 3 o a las 4 o lo que sea, para cumplir pues tiempos y cosas que yo veo esenciales en lo que viene siendo la profesión. Esto de hacer una ecografía y dar el resultado 15 días después, pues yo qué sé, no lo veo mucho, no me gustaría dar ese servicio, ¿vale? Considero que no es un servicio de calidad en ese sentido. Entonces, pues bueno. Eh, 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 Luego, en cuanto a esto, bueno, es un poco, metí también la gestoría como gasto invisible, la menciono al menos porque no, no la tienes en cuenta en el día a día, pero bueno, es un gasto que está ahí, ya lo he mencionado antes, entonces pues nada. Tema impuestos, que también os preguntaréis un poco cómo anda esa cosa. Vale, yo en tema de impuestos aquí obviamente depende de lo que ingreses y lo que gastes, ¿vale? Ahí es tan sencillo como eso. Entonces, si tú ingresas 80.000 euros mensuales, vas a pagar de gastos de trimestrales de impuestos una salvajada. ¿Cuánto he pagado yo? Pues mira, para que os hagáis una idea de un poco cómo va todo esto, el primer trimestre pagué en torno a 1.800, 1.700, ¿vale? Algo del estilo. Entre IRPF y lo que viene siendo IVA. Y luego este mes, porque este mes acabó el trimestre, bueno, el mes pasado, en junio, ¿vale? Acabó junio y el pagas el 20 de julio, son los pagos. He pagado 2.900 más o menos, o sea, casi 3.000 euros de trimestre, que acaban siendo 1.000 euros al mes de gasto. Entonces, pues bueno, obviamente, como digo, depende mucho de lo que facturas. En mi caso en concreto, abril, pues fue un mes bastante bueno, la verdad. Muy bueno para ser exactos, y pues eso hizo que este trimestre haya subido. También aparte, yo, por ejemplo, desgrabo una cierta cantidad de IVA decente por el tema del ecógrafo y todo esto, que es estoy metiendo un gasto fijo mensual, por así decirlo. Entonces, pues bueno, esa parte se desgraba. Ahora, por ejemplo, la seguridad social, como digo, ha subido, entonces desgrabo más parte de lo que estaba desgrabando. Entonces, pues bueno, es lo que hay. Es mucho dinero, ¿vale? Yo creo y sigo creyendo que cuando ganas cierta cantidad de dinero, puedes lógicamente meter impuestos y puedes meter cosas, pero en España actualmente, incluso para la gente que no ganamos ni mucho menos una millonada, es muy alto, ¿vale? Y ya no me imagino, pues eso, la gente que su sueldo literalmente no llega al sueldo mínimo y como ya lleva más de un año o de 2 años, está pagando pues una barbaridad de seguridad, de cuota de autónomos, una barbaridad de todo esto y aparte trimestrales. Es una salvajada, pero bueno, como digo, hay que hacer todo legal al fin y al cabo y ahí estamos. Voy a hacer entonces, o voy a enseñar un poco el resumencillo de esto como las otras veces. Lo tenemos por aquí. Como no puedo poner realmente los impuestos, porque como digo, el primer trimestre, por ejemplo, en su momento, en verano del año pasado, fue ridículo. De hecho, me devolvieron dinero, ¿vale? Porque di la entrada de lo del ecógrafo y todas estas cosas. Entonces, a final de año, incluso tenía IVA a devolver, ¿vale? Me debían IVA a ellos a mí. He puesto 1.500 de lo que sería la formación, más el tema de impuestos, que como digo es muy variable. Si pagas más impuestos suele significar que te está yendo bien, así que realmente sería algo bueno el que yo siga pagando muchos impuestos y cada mes más, ojalá. Pero bueno, es un gasto, como digo, invisible, la gente no suele verlo, no suele tenerlo en cuenta, igual que el desgaste y estas cosillas. Y por último, nos vamos ya a hacer un poco lo que viene siendo el resumencillo, ¿vale? Resumen. Esta parte igual incluso ya la pongo directamente, yo creo que sí, sin verme en grande, ¿vale? Lo que viene siendo así. Vale. Como veis por ahí, tenemos gastos fijos, gastos variables o costes variables, formación, ¿vale? Lo he puesto solo como formación. Y luego ya irían los impuestos a mayores. Entonces, ¿cuánto queda? Chan, 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 chan. Vale, el gasto más o menos aproximado, que no es poco, son en torno a los 1.292 euros mensuales. 1.300, ¿vale? Para redondear. Aquí, ojo, no incluyo, como digo, la parte de impuestos,
¿vale? Por lo tanto, si tú hicieras una regla de 3, este último que he pagado, por ejemplo, que son casi 1.000 euros, ya los gastos se nos van a 2.300 euros mensuales, que es una salvajada. Pero bueno, es lo que hay. Otros meses, pues si pagas menos impuestos, lógicamente es probable que rondes más, igual los 500, 600 mensuales, ¿vale? Como puede ser el anterior de los 1.900, que fueron pues unos 600 y algo mensuales, que ya pues ahorrando, o sea, andamos en los 1.900 más o menos euros mensuales de gasto. Pero bueno, es lo que hay, como digo, los impuestos están ahí, hay que pagarlos. Y pues el coste al menos sin impuestos más o menos rondo los 1.300. Vamos a redondear ahí a 1.300, que creo que es la forma más sencilla de decirlo. ¿Cuánto se queda esto? Pues lo tenéis por ahí. Entre 17, 17 y medio, 18. Obviamente, como digo, sobre todo por el tema de los gastos variables, es muy difícil hacer un cálculo exacto de cuánto pago yo al año. Tengo mis cifras, ¿vale? Quiero decir, tengo el PDF, lo hago en un Excel, pero bueno, tengo un Excel con exactamente lo que he gastado, ¿vale? No os voy a engañar, lo tengo. Y tengo ahí como la cifra exacta de mi gasto de lo que, o sea, lo tengo como por años, entonces 2025, 2026, de todo esto tengo el gasto exacto, ¿vale? Pero bueno, he hecho una media, pues para que, como digo, veamos un poco cuánto me va a costar o cuánto cuesta anualmente ser un ecografista veterinario. Es mucho dinero, o sea, quiero decir, estamos hablando de 17.000 euros al año, es bastante dinero, gran parte se va en lo estándar, que viene siendo cuota autónomo, que viene siendo el leasing en mi caso, que obviamente estamos hablando de que reducimos mucho dinero cuando se pasen los 4 años, y luego ya en gasolina, que también es un gasto muy, muy grande. Vamos a volver un poco a mí y vamos a hablar ya un poco de todo, vamos a dejarlo esto por aquí. Entonces, cosas así a tener en cuenta. Cuando yo, como digo, voy a la clínica y les cobro X, ¿vale? Que esto lo he hablado con mucha gente de veterinaria y demás. Hay que tener en cuenta que sí, yo te cobro X, pero ahí está, ya te digo, los impuestos por un lado, está el haber ido hasta allí, el tiempo que invierto en viaje, el gasto que me es la gasolina, el ecógrafo pues lógicamente vale X, incluso el gel vale dinero, ¿vale? Entonces, aunque yo estoy eh, cobrando, como digo, X cantidad a la clínica, que a veces, pues, lógicamente, depende un poco del caso, pero yo cobro lo mismo por una ecografía de abdomen que me lleva 1 minuto, que a veces hay algunas porque son 5 minutos porque está perfecto el animal, ¿vale? Y otras que, pues yo que sé, un cuerpo extraño lineal, que tienes que buscar ahí si hay ese cuerpo extraño o no, y le dedicas 40 minutos, ¿vale? El precio, al fin y al cabo, salvo que hagas punciones o cosas del estilo, es el mismo. Entonces, hay alguna vez, pues que yo que sé, eso, llegas, estás 5 minutos, haces el abdomen, está todo perfecto, cobras X y te vas. Y pues igual, yo que sé, las clínicas como que intentan mirarte en plan, oye, méteme ahí descuentillos y cosas del estilo. Hay que tener en cuenta que yo el viaje lo he hecho, que el ecógrafo me cuesta lo mismo, que, ¿sabes? Hay que tener ciertas cosas. Obviamente por revisiones, hay clínicas con las que me llevo muy bien y si haces X ecografías pues tienes descuentos, cosas del estilo. Pero como digo, hay que valorar el trabajo. Y esto lo digo por mí, como lo digo por el fontanero que va a X sitio y arregla algo que es 1 minuto, el electricista, si trabajas de veterinario ambulante que no tenga que ver con ecografía, lo mismo. Valorad vuestro tiempo, valorad vuestra formación y valorad todo porque es vuestro dinero, al fin y al cabo, ¿vale? Yo creo que es algo esencial. Así que bueno, no sé cuánto llevo ya grabando. Esto tengo toda la intención, tengo toda la sensación, mejor dicho, de que dura bastante más de lo que tenía pensado. De hecho, bueno, no. Mira, tengo ahí abajo el tiempecillo. Llevo 50 y algo, yo creo, más o menos. Bastante bien. Es un poco como dije lo que va a durar más o menos. Yo sabía que iba a rondar la hora. Me gustaría que me comentarais un poco si os ha gustado. Si habéis llegado hasta aquí, la verdad es que tiene mérito. Enhorabuena. Sois muy cuzos si queríais saber cuánto me cuesta todo esto. Lo tenéis por ahí. Eh, en cuanto a un poco, me gustaría saber un poco ideas o que me comentéis si os gustaría, pues mira, creo que es mejor que hables de X forma. Creo que me gustaría que en más parte saliera la parte en la que pues haces eso, el resumen o lo que sea, para verlo de forma más visual, no solo tú hablando todo el rato. A ver, al fin y al cabo es un podcast y me gustaría pues salir yo más rato, pero bueno, eso, que cualquier feedback que tengáis, de verdad, dejádmelo por los comentarios. Agradecería mucho, obviamente es el primer canal que tengo en este sentido así un poco más avanzado, que os suscribáis, que me deis el típico me gusta y estas cosas que piden los youtubers, me ayudaríais mucho, lógicamente.
Y como digo, pues muchas gracias por haber visto el vídeo. Me gustaría también, si podéis, aunque me vendría genial, que me dejéis por los comentarios un poco más temas sobre los que hablar, ¿vale? Tengo varias ideas. Obviamente, si he hablado de gastos, es probable que acabe hablando de ingresos y de cuántos ingresa siendo ecografista veterinario, que creo que es un tema que también puede ser interesante. Como digo, tenía otro pensado el tema de las diferentes marcas de ecografía. Luego ya hablaremos de temas más técnicos o más frikis a nivel nicho, porque mi intención en algún momento es meterme. Serán podcasts que verá mucha menos gente o que no verá nadie. Pero bueno, igual hablando de X enfermedades o un podcast solo hablando de ecografía gastrointestinal, ¿vale? O sea, cosas del estilo a la larga lo habrá. Y también habrá podcast de veterinaria en general y como digo, mi intención es traer aquí de diferentes ámbitos. Entonces, bueno, esto es una primera toma de contacto. Creo que como toma de contacto, el meter cuáles son los gastos o cuánto cuesta ser un veterinario ecografista ambulante es un tema bastante interesante. Entonces, pues bueno, muchas gracias, como digo, a todo el mundo que ha visto hasta aquí. Si has llegado hasta aquí, la verdad es que déjalo por los comentarios porque tiene, como digo, mucho mérito. Y nada, nos iremos viendo en futuros podcasts. Como ya sabéis, esto se va a subir si todo va normal. Estamos el primer domingo de agosto, lo vamos a subir, ¿vale? Que para mí es el domingo que viene, para vosotros pues es cuando lo veáis. Se va a subir cada 2 semanitas, más o menos. Si todo va bien y puedo seguir con cierta constancia, mi intención es eso, subirlo cada 2 semanas. Subirlo siempre a las 9 de la noche, ¿vale? Y pues sería un poco eso. A la larga me gustaría ampliar con resúmenes semanales de ecografías y cosas del estilo, pero va a ir en otro canal. Entonces, pues en este canal, como digo, vamos a tener podcasts veterinarios, que no hay mucho podcast hablando de veterinaria en YouTube y hay que ir haciéndolos, básicamente, y sobre todo, en este caso en concreto, muy relacionado con la ecografía. Así que nada, muchas gracias a todos, como digo, por estar por ahí. Ha sido un placer y nos iremos viendo. Adiós.